Voy a estar ministrando bajo el tema, aunque no veas nada. La porción bíblica que hemos leído, muy conocida por muchos, narra la historia cuando Elías profetiza y declara una palabra y dice: por mi palabra no lloverá en la tierra durante 3 años y 6 meses. Ahora, cuando Elías declara la palabra, dice la escritura que de repente se crea un problema con el rey de turno. Y el rey de turno comienza a buscar a Elías y a presionar a Elías. Y el rey de turno era Acab. Y dice la palabra del Señor que Elías se fue a clamar para que descendiera lluvia cuando el tiempo había pasado. Y dice la escritura que cuando Elías está clamando, se arrodilló. Normalmente se colocaban en una posición donde ponían su cabeza entre las piernas como junco, señal de humillación a Dios, y comenzó a clamar. Ahora dice la palabra del Señor que él le dice a su criado: vete y sube y mira hacia el mar y dime qué ves. Y dice la palabra de Dios que el criado regresa y le dice: no hay nada. Cuando Dios te da una palabra, te da una promesa, lo primero que va a pasar es que tú no vas a ver nada. Cuando Dios te habla de que va a hacer algo contigo, lo primero que va a suceder es que no vas a ver nada. Nada va a pasar, nada va a cambiar, nada se va a transformar, nada va a comenzar a caminar, porque es un proceso donde vas a tener que creer aunque no veas nada. ¿Cuánta gente cuando no ve nada deja de creer? Pero hay otros que aunque no vean nada, siguen viendo lo que no se ve, lo que no está ahí, lo que no se toca. Siguen declarando lo que no ven. Siguen creyendo que el Dios del cielo cuando habla, habla, y lo de que Dios habla se cumple. Y aunque mis ojos no vean nada, voy a declarar la palabra, voy a creer, voy a seguir viendo al invisible. Es que no importa que no vea nada. Me imagino cuando llega el criado donde Elías, un hombre de fe, clamando, acostumbrado a ver la mano de Dios, y él le dice: ¿qué viste? Y él le dice: nada. Elías no se paró de orar y dijo: bueno, si no hay nada, estamos en problemas, porque necesitamos una señal de que viene agua, porque ya yo le declaré la palabra al rey, y si la palabra no se cumple, yo estoy en problema. Elías simplemente le dijo: regresa una vez más. Oiga, regresa una vez más. ¿Sabe qué significa? Sigue creyendo. No te pares hasta que no veas algo. No te detengas hasta que no suceda. No puedes venir con las manos vacías. Tienes que traerme una respuesta. Elías le dice: ve 7 veces. ¿Y qué significa ve 7 veces? Cuando Cristo habló de perdona 70 veces 7, no estaba poniendo un número. Estaba diciendo: no hay límites para el perdón. Él le está diciendo: regresa hasta que traigas en la mano la señal del milagro. Vete a ver y engánchate allá arriba hasta que no traigas una respuesta de que la gloria de Dios va a descender. No dejes de ir, no dejes de creer, no dejes de subir a la presencia de Dios. No te detengas, fue lo que Elías le dijo. Pero cuando uno no ve nada, ¿cuánta gente están vivos y ya dejaron de creer? Alguien me llamó y me escribió y me dijo: yo estoy decepcionada de Dios, decepcionada de los profetas, porque alguien me dio una palabra y no se cumplió. Y yo le pregunté: ¿todavía estás viva? Y me dice: sí. Y no le respondí más nada. Porque ¿quién te dice a ti que no se cumplió si todavía tú respiras? Porque la gente de Dios sabe que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y Dios puede decirte: mañana te bendigo, y está hablando de su mañana y no del tuyo. Y la gente de fe no le pone a Dios tiempo ni fecha. Comienza a creerle a papá. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo, Él me va a levantar. Si Él lo dijo, va a pasar. Usted sabe las veces que a mí me dieron una palabra y Dios me habló
y me dijo, mañana hago esto. Y no pasó precisamente ese mañana. ¿Y sabe qué pasaba cuando pasaba mañana y yo no lo veía? Yo decía, cuando viera el ángel que Jehová mandó, se fue a beber agua de coco y está por ahí entretenido, pero de que llega, llega. Y esperaba el día siguiente y el siguiente y el siguiente, y de repente, pasado 2 meses, ahí llegó el milagro. Pero me dijeron mañana, sí, pero algo se dio en el mundo espiritual. El diablo se opuso, llegó un dardo, y de repente lo que ya Dios te despachó al otro día, llegó 2 meses más tarde. Pero si tú dejaste de creer una semana después, usted sabe las veces que Dios le ha dicho a gente, mira, yo quiero que vaya donde el hermano fulano, donde el hermano Juanito, y usted clamando porque debe la casa, y Dios te manda un profeta y dice, mañana te proveo. Y de repente Dios el día antes ya le dijo a ese, ve y llévale 5,000 pesos a Juanito, y la persona decidió llevártelo, y de repente el diablo le tira el dardo y dice, 5,000, esos fueron los 5,000 que tú te ganaste. Pídele confirmación a Dios para ver si es Dios que te está hablando. Y el hermano con los chelitos en el bolsillo dice, me voy a meter 15 días de ayuno y oración para que Jehová me confirme. Y de repente Dios le confirma al día 16, pero Dios te dijo mañana. Al otro día Dios había dado la orden, pero como no entendemos el mundo espiritual, dejamos de creer, y como dejamos de creer, entonces Dios viene y no le confirma, y el diablo se apropia de lo que ya era tuyo, porque le pusiste a Dios fecha de caducidad. Si no lo hace mañana, ya no lo hizo, ya perdí la fe, no fue Dios que me habló. Mire, todo aquel que conoce en parte cómo funciona el mundo espiritual sabe que la Biblia dice que Dios, el mismo día antes de que Daniel propusiera en su corazón pedir a Dios misericordia, la orden de Dios había sido dada. Si usted y yo hubiéramos estado orando con Daniel, le hubiéramos dicho, escucha Daniel, ya Dios te respondió. Y Daniel, pero yo no veo nada. Al otro día no había nada. Al otro día no había nada. 21 días y llegó la respuesta, pero Daniel no dejó de clamar. Hay gente que Dios le dice, voy a hacer esto, y ellos dejan de creer porque no ven nada. Elías sabía que iba a llover, pero no se veía nada. Y usted dirá, ¿y qué importa que no se vea nada? ¿Cuántos saben que no llueve así con el cielo limpio? Dice que no hay ni una nube y no llueve. Y dije que llueve. No llueve. Las nubes son las que vienen cargadas de agua, y por casualidad no había nubes en el cielo. Oiga, cosa extraña esa, no había nubes. Y él va y mira y dice, uy, qué limpio está el cielo, porque siempre que Dios va a hacer algo requiere de tu fe. Si hubiera habido muchas nubes en el cielo, Elías no tuviera que creer, porque hay muchas nubes, ahorita se oscurece y llueve, pero no había nada, ni siquiera una pequeña nube. Y Elías le dice, regresa 7 veces. Aunque no veas nada, sigue creyendo. Aunque no veas nada, sigue clamando. Aunque nada suceda, sigue declarando la palabra. Aunque parezca que nada avanza, sigue creyendo que el milagro está hecho. Cuando Dios nos da algo, nos entrega algo, señores, yo fui a ese evento y la profeta me agarró la mano y me dijo, Dios te entregó algo aquí. Y me dijo, y vienen bonos del cielo. Dios no solo te va a recompensar, va a mandar bonos extras. ¿Y qué pasó al otro día? Nada. Y al día siguiente, y yo sentí algo extraordinario, maravilloso, pero le aseguro que estoy creyendo que lo que me dieron está en mis manos. Aunque yo no esté viendo nada, estoy plenamente convencida de que cuando Dios dijo te deposito algo, está ahí. En cualquier momento se va a manifestar, pero lo primero que va a pasar es que no vas a ver nada.
gente que va a un evento con miles de problemas, deudas, y Dios le dice, se acabó la escasez. La persona va contento. Dice, mínimo mañana me llama un millonario. Alguien me va a llamar. Un cheque va a llegar. ¿Tú sabes qué va a pasar? Nada. Porque cuando Dios te da la palabra, al otro día tú vas a tener que retener la palabra. Y te van a probar por la palabra. Ahora la palabra es la garantía de que ya Dios te tiene en agenda para sacarte de ese lío. Ay, mi alma adora a Dios. Esa es la garantía. Tú solo tienes que retener la palabra. La palabra es como cuando el banco te llama y te dice su préstamo está preaprobado. Cuando Dios te da la palabra, ya te saco. Te está diciendo, el cielo te preaprobó la petición. Ahora vamos a ver tu manejo después que recibiste la palabra. ¿Lo creíste? ¿Lo celebraste? ¿Lo gozaste? ¿O comenzaste a decir, ya no pasó nada? La Biblia dice que cuando Elí le declara la palabra a Ana, mientras ella llora por su bebé, por su embarazo, dice la Biblia que él le dijo, Jehová te conceda la petición que le has otorgado. Y dice que Ana se paró de allí, no estuvo más triste. Ella dijo, ya me preaprobaron el embarazo. Ahora solo me resta a mí celebrar lo que no estoy viendo, pero ya está ahí. Ella no salió embarazada de ahí. Ella salió con una palabra. Pero hay gente que salen con la palabra a celebrar. Y van y le dicen a la deuda, mírame bien, criatura, porque ya me preaprobaron y yo voy a celebrar. Y le dice al diablo, mírame bien, porque ya papá me preaprobó. Y la otra parte me corresponde a mí creerlo hasta que me deposite. Creerlo hasta que el reino lo deposite. Muy probablemente Dios te diga, te doy autoridad para sanar enfermedades, y tú vayas y ores por la gente y la gente se muere. Si usted escucha el testimonio de varios evangelistas como Gille Ávila, que testificó en una ocasión, Juan Carlos Harrigan, que le decía, Señor, pero tú me diste autoridad y yo voy al hospital y parece que me tocan lo que se van a... Y oro por ella y se mueren. Y Gigi oraba por los paralíticos, hasta lo levantaban y el paralítico se caía porque no estaba sano. Pero él le habían depositado. Ya los milagros estaban preaprobados. Era cuestión de tiempo para que comenzaran a manifestarse. Es cuestión de tiempo para cuando ya todos los documentos están llenos y el banco dijo, usted califica. Es cuestión de esperar a que te depositen. Y hay gente que ya Dios le dio la palabra, que solo están esperando el depósito. Ay, mi alma adora al Señor. El depósito de Dios viene y es seguro. Pero mi trabajo es creer aunque no vea. Cuando mi amado y yo nos casamos, antes de casarnos, Dios nos mostró todo lo que iba a pasar. De hecho, nos mostró y nos dijo, después de la boda, yo veía que caían del cielo vehículos, literalmente caían del cielo, sacos llenos de dólares, caían del cielo, todo caía del cielo. Cuando nosotros nos casamos, comenzamos a creer. ¿Y usted sabe qué fue lo que cayó del cielo? Dile al que está a tu lado, nada. El hermano Clemente que está ahí, levante la mano. Nos daba 50 pesos para cenar y guardábamos 20 para el desayuno, un juguito con galletica de a peso. ¿Y sabe después de un año qué cayó? Dígalo conmigo, nada. ¿Y usted sabe después de año y medio que había? ¿Qué clase nos decían? No, si no hay para pagar la casa, yo vuelvo y lo recojo, ustedes se van para allá con su ropa y hasta dormimos en la iglesia. ¿Y sabe qué había después de un año y 8 meses? Dígalo conmigo.
Y cualquiera le dice: Señor, pero en la visión tú hablaste de que nos casáramos, caía bendición del cielo. Sí, pero Dios te habla hablando desde su tiempo. Me parece verlo allá arriba diciendo: mis hijos, pero nada más ha pasado un segundo después que ustedes se casaron. ¿Qué reloj es que ustedes tienen allá abajo? Porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y nuestra vida es como sombra. Entonces él está tranquilo porque dice: fue ahorita. Y uno jalando aire en un motorcito que mi amado tenía, que uno salía para la calle y yo hacía así subiendo el vidrio del vehículo porque el motor sonaba y que cha, 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 cha. Y cuando tú cruzas de esos motores que todo el mundo mira cuando cruza así. Y a los 2 años todavía que había. Y a los 2 años Dios me dijo: ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero hubo que creer 2 años. ¿Quién cree 2 años cuando Dios te dice al otro día va a comenzar a caer bendición? Si se esperó 2 años y contó 2 días y lo contó por años, eran 2 años. Y cuando usted está apretado, endeudado, el dueño de la casa, como nosotros éramos gente seria, nos perdonó los 4 meses de deuda. Uy, no había. Pero Dios había dado una palabra. Y mi amado me decía: bueno, yo no sé qué fue lo que Dios dijo que iba a caer, porque aquí no dólares, no, aquí no está cayendo ni peso dominicano. Y yo iba y le decía al Señor: yo sé que el ángel se entretuvo por ahí. Y la mente te decía: se entretuvo 2 años. Porque tú no puedes ponerle fecha a tu fe. Porque tú puedes tardarte en desarrollar la fe necesaria. Porque si Dios dijo después de 2 días le daré vida. Estaba hablando de la resurrección. Lo dijo el profeta ahí atrás en el antiguo pacto. Todavía no han resucitado a los muertos. Y él dijo después de 2 días. ¿Qué hubiera pasado si el profeta toma eso de forma literal? Y dice: mañana y hoy. Y dice: oye, pero no fue Dios que me habló, porque después de 2 días ya pasan 2 días y no resucitaron todos los muertos. Pero el profeta sabía que el lenguaje de Dios no es el lenguaje nuestro, y que a veces Dios te da una palabra para mañana, pero tu fe no logró alcanzar el punto de milagro mañana y te atrasas 1 año. Dios le dijo a Israel, y el plan de Dios era meter a Israel en menos de 40 días, y Israel se tardó 40 años. Una cosa es la fecha que Dios pone y otra cosa es el tiempo que tú te tardes. Si Dios planea que tú llegues de aquí a allá en 1 día y te tardaste 2 años, pues el día de Dios no se va a cumplir para ti sino en 2 años. Y eso tenemos que entenderlo. Sigue creyendo aunque no veas. Pablo le dijo a sus seguidores en una ocasión a una de las iglesias: ustedes ya deberían ser maestros, pero se atrasaron en el proceso de aprendizaje, de crecimiento, y todavía hay que darle leche. Si tú entras a hacer una carrera y le dices al maestro: ¿cuándo salgo? Te dicen 4 años. Y de repente tú te retrasaste, te quemaste 18 materias y ya tú tienes 8 años en la carrera. Tú no puedes ir a decirle al maestro: oiga, pero usted es mentiroso, porque usted me dijo a mí 4 años. Yo te dije 4, deduciendo que tú fueras hábil y no te quemaras en el camino. Y Dios dice: le vamos a pasar 3 procesos. Se supone que en 3 años debe haberlo superado, y todavía tú estás en la dimensión: es que me ofenden, es que me hicieron daño. Y Dios dice: ay, mi madre, déjenlo 3 años ahí, no está listo. Entonces, aunque no veas nada, la promesa de Dios se cumple. Yo me tardé muchísimo en el camino, pero mucho. Dios me dijo: te levanto a los 30 años. Y yo me tardé 6 después de ahí. Y yo sabía que me tardé. A los 30 años el Señor me dijo: todavía no has madurado. Mire, profeta, que me cayó gorda esa. Porque yo sé que si no había madurado, Dios no iba a hacer nada. Pero Dios me había dicho a los 16 años: te levanto a los 30. Ay, yo estaba esperando los 30, así, jalándolo. Y yo diciendo: mínimo a los 30 Dios va a dar una explosión de gloria, naciones, milagros, señales. Y cuando yo cumplí 30 años, Señor, ese fue el día más miserable de toda mi vida.
Ese día a mí me dieron una pechurra. Ese fue el día de todas las humillaciones del mundo. Y para colmo de males, llega una profeta y me dice: tengo una palabra de Dios para ti. Digo, por lo menos el día de mi cumpleaños, después de tanto llanto y tanta humillación. Y me dijo: te vi con una ropa verde de arriba abajo. Y el Señor me dijo que todavía no has madurado. Yo sé lo que significa. Yo no le podía decir a Dios: tú dijiste que a los 30. Me retrasé en el camino. Me tardé 6 años para aprender lo que Dios quería que yo aprendiera antes de los 30. Y usted se lleva un aguacate para su casa, que todo el dominicano sabe lo que es un aguacate. Una palta para los que no entienden. Y le dicen: mañana ella está madura. El aguacate hace planes, dice: mañana me comen. Pero de repente usted se levanta y el aguacate está duro como un palo. ¿Qué usted va a hacer con él? Déjalo para el otro día. Y si al otro día sigue igual de verde, ¿qué usted va a hacer con él? Espera que se madure. Entonces Dios dijo: yo planeé que ya a los 30 con todos los palos tú hubieras aprendido todo lo que yo quería enseñarte. Pero te me quemaste en par de materias y te faltan 6 años más de proceso. Pero si yo hubiera dejado de creer y hubiese dicho: no me habló Dios, porque a los 30 no pasó nada, y cuando Dios habla, habla. Cuando Dios habla, habla. Pero usted y yo somos los actores de la película. Y si Dios me dice a mí: llega mañana a tal sitio, y yo llego pasado mañana, el problema no es de Dios, el problema fue mío, que no aprendí, que no entendí, que no avancé rápido, que no fui a la velocidad que debía ir, o que no entendí el proceso. Dile al que está a tu lado: sigue creyendo aunque no veas nada. Y hay cosas que Dios te dice mañana y pasan mañana. Pero cuando se trata de promesas y de cosas que implica que tú creas, va a depender mucho de ti. Mucho. Dios le dijo al pueblo que a los antepasados, que el pueblo, Dios le dijo a Abraham que el pueblo iba a estar esclavo 400 años en Egipto. 430 años más tarde se levantan y comienzan a pedir misericordia y a decirle: Señor, el tiempo ya se ha cumplido. Y comenzaron a clamar porque ya iban 30 años ahí como que nada. Y dice la palabra de Dios: y se acordó Dios de su pueblo que estaba en Egipto, y miró su aflicción y los mandó a rescatar. El libertador hace tiempo que estaba nacido. Incluso el libertador ya estaba viejo. Eso quiere decir que si ellos hubieran clamado 30 años atrás, Dios envía a Moisés, y en vez de enviarlo al 85, lo envía a los 60 y algo. Pero como el pueblo se hizo el loco, se olvidó de la promesa y solo gritaron cuando estaban bien apretados, entonces ahí Dios se acordó. Y hay gente que tiene que decirle a Dios: Señor, acuérdate de lo que me prometiste. Me dijiste para ayer y no pasó, y no importa. Muevo el calendario, voy a seguir creyendo el año que viene, sigo el que viene, y no importa lo que me tarde, voy a regresar. Y hasta que no vea la señal, no me voy a detener. El criado volvió 7 veces. Me parece que venía la segunda vez. ¿Qué viste? Nada. Y como le dijeron que volviera 7 veces, y vuelve: ¿qué viste? Nada. Cualquiera dice: ya déjalo, vamos a correr antes que acá no agarre. No, siguió yendo. Y luego de la 7ª vez dijo: he aquí veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Esa pequeña nube era como para que Elías dijera: y así nos fuñimos. Porque la segunda señal era que él regresara 7 veces. El profeta estaba creyendo que a la 7ª vez tal vez el cielo se iba a nublar, porque si lo que va a caer es casi un diluvio de agua, ¿qué tanta agua puede tener una nube del tamaño de una mano? Usted observa cómo tenía que creer, porque cuando hace así se nubla todo. La gente dice: va a caer agua.
Pero cuando usted mira al cielo y nada más hay una nubecita de ese tamaño que hay que verla así con un anteojo, usted no piensa que va a llover, y menos a cántaros. Entonces cuando Elías vio la pequeña señal, el criado le dice, una pequeña nube. Él le dice, dile acá que corra para que el agua no lo atrape. Porque el hombre de fe no necesita grandes señales. El hombre de fe solo necesita una palabra. La mujer de fe solo necesita una palabra. Usted no necesita que el cielo se nuble entero. Con una pequeña señal de Dios, usted le puede creer a Dios. Y hay gente aquí que tiene palabra de Dios y tiene que decirle al Señor, no importa que no vea nada, no importa que el hogar está peor, no importa que los hijos están peores, yo te estoy creyendo aunque no vea. Igualmente pasa en algunos procesos de sanidad. Cuando Dios me operó para yo tener mis 2 últimos hijos que tuve, porque después que tuve la primera, mis órganos se dañaron por un aborto que se me pudrió en el vientre. Y mientras yo oraba, porque ya los médicos me habían dicho que no tendría más hijos. Yo era muy joven, tenía como 19 años, menos, 18. Y me tranco con una hermana a llorar y a pedir a Dios un milagro. Le dije, Señor, cuando me toque casarme, si le digo al esposo que me toque que no puedo tener hijos, no se casa. Y si le digo, y si no se lo digo, lo engaño. Y un matrimonio no se puede fundamentar en engaño. Y yo estaba en apuro, porque o le digo, y era una persona que quería tener sus hijos, que no había tenido sus hijos, o le digo que no puedo tener hijos, o lo engaño, y las 2 cosas son malas, o tú me haces un milagro. Y me entré con una hermana en un ayuno de 3 días. Cuando estoy en ese ayuno, orando, llorando, gritando, de verdad pataleando, desciende un ángel. Literalmente vi un ángel que bajó con un bisturí. Yo estaba a boca abajo, así con la cara pegada al piso, y el ángel baja vestido de médico y me va a abrir aquí atrás. Y yo me volteé rápido y le dije, espérate, que el problema lo tengo aquí, no me vaya a sacar el hígado. Porque yo no entendía que Dios te puede operar la uña del pie y operarte el corazón, porque Él no tiene esos límites. Pero yo lo veo que Él va a cortar. Digo, no es ahí. Utilizando mi lógica. Y me volteé, literalmente Él siguió ahí. Solo me miró, sonrió y abrió ahí. Abrió ahí. Y vi que agarró 2 frascos que traía y me colocó órganos así y me pasó la mano y me cerró. Y me dijo, cuando te cases, a los 8 días saldrás encinta, como la quieres. Y me dijo, y el Señor va a temer a Dios desde el vientre, nunca se va a apartar de Dios. Y Dios va a comprar todo lo que ella necesite. No compres nada para el embarazo, porque el Señor dijo que es suyo. O sea que ese bebé es suyo. Perfecto. Cuando Él se va, yo siento cuando me voy a parar que estoy abierta. Como las mujeres que le acaban de operar, que usted se siente como que se le sale el aire por aquí. Y lloro y me río y no me puedo parar, y la hermana me para y yo me caigo, me lloro y me río y siento la herida. Duré varios días sintiendo la herida. Cuando me caso, literalmente a los 8 días estaba haciéndome la barriga. Cuando voy al médico, está encinta. Arranqué con un sangrado desde ese momento hasta que tenía 4 meses. El colchón lo subían así, subía la sangre. Yo me sentaba en el inodoro medio de sangre. Me llevaron al médico y el doctor dijo, hay que hacerte un legrado. Ahí no hay nada que se mueve, ahí no hay nada con vida. Es imposible que algo sobreviva ahí con ese nivel de sangrado. Yo le dije, me voy para la casa y no regreso al médico hasta que venga a dar a luz. Y llamaron al papá, llamaron a algunos de la familia que fueron en ese momento y le dijeron, hay que hacerle el legrado sin que ella se dé cuenta. Y yo lo escuché y dije, no regreso más al médico
médico, ni a que me evalúen, ni a que me estudien. No bebo nada, no me denté, no quiero pastillas, porque ya yo estaba sospechando que él le dijo, para salvarle la vida hay que hacer que ella bote lo que tiene ahí, porque con ese sangrado ella no va a sobrevivir, ni va a sobrevivir nada que ella tenga ahí. Y me hicieron cosas, ahí no se mueve nada. Y yo decía, Dios me habló y Dios me dio una palabra. Y aunque no se sienta nada, aunque no se escuche nada, aunque no se vea nada, yo sé que el Dios del cielo no miente. Y yo quiero que Ágata venga aquí. Y eso era lo que estaba ahí, cuando no se veía, cuando no se sentía, cuando no se escuchaba. Siéntate. ¿Y sabe cuándo fui al médico? Cuando fui a parir. Y estaban los doctores vueltos locos. ¿Por qué? Porque no tiene análisis, no tiene estudio, no se hizo nada, nada. Fui a parir cuando el Señor me dijo, pares mañana a las 3 de la mañana. Arranqué para el médico con mi barrigón, porque le dije, no me le van a poner la mano. El diablo no me va a quitar lo que Dios me dijo a mí que era mío. Y aunque pasé 4 meses ahí yéndome en sangre, yo sabía que cuando Dios da una palabra, tú tienes que creer aunque no veas nada. Dile a alguien, no importa que tú no veas nada. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, bueno, doctor, si no se mueve nada, si no se ve nada, si no hay nada, saque lo que quede? ¿Qué hubiera pasado con mi pobre flaca? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pero cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creer aunque no veas nada. Y fue lo que Elías le dijo al criado. ¿Qué pasó? La lluvia comenzó a descender a cántaros. Y la lluvia es simbolismo de bendición. Cuando venía lluvia, venían frutos de la tierra. Y cuando venían frutos de la tierra, se acababa el hambre, se acababa la sequía. Pero para que llegara lluvia, tuvo que haber un hombre que pudiera mantener la fe aunque no viera nada. El criado no estaba teniendo fe. Elías le dijo, regresa las veces que tenga que regresar, porque yo sé que va a llover, yo sé que la bendición viene. Eres tú que tienes que creer. La gente que está a tu alrededor te va a decir, no está pasando nada, nada está pasando. La gente que está a tu lado te va a decir, deja de clamar porque no hay nada. Pero eres tú que tienes que creer, eres tú que tienes que confiar, eres tú que tienes que declarar la palabra aunque no veas. Se acabó la sequía, se acabó la escasez. El pueblo celebró, la tierra comenzó a producir. El rey dejó de molestar a Elías porque comenzó a llover. Pero Elías necesitó mantenerse firme, a pesar de que había uno que en vez de decirle, sigue clamando que yo sé que algo va a aparecer, nada. Porque hay veces que tú tienes gente alrededor que no te va a decir, sigue creyendo, si no pasó hoy, pasa mañana. Te va a decir, bueno, si no pasó hoy, te hablaron mentira. He visto predicadores decir a la gente, si Dios te habló y hace 10 años y no se cumplió, fue el profeta que te habló embuste. No, matando la fe de la gente. Porque Dios pudo haberte hablado y yo querer hacer la cosa en 2 años y tú atrasaste 20. Y eso no implica que Dios no te habló. A Abraham Dios le habló en persona, cara a cara, hizo un milagro, tardó 25 años. Y si era el padre de la fe y tardó 25 años, usted y yo que no somos ni el primo. Usted y yo no somos ni el primo de la fe. Continúe el padre. Y si el padre se tardó 25 años por un milagro, usted y yo no podemos tardar 30. A mí me dieron la promesa que estoy viendo hoy a los 16 años. 16 años. Van casi 28 años después de ahí. Entonces usted tiene que creer aunque no vea nada.